Desde mi punto de vista, el tema central en lo que es fortalecimiento del trabajo en materia de prevención tiene que ver con la posibilidad de que la UIF pueda acceder al secreto bancario y tributario. Es decir, la UIF tiene legitimidad procesal para, sin la existencia de un caso previo en el Ministerio Público, sin necesidad de audiencia previa, de manera reservada, alegando, digamos, directamente el caso ante el Poder Judicial, pueda acceder al secreto bancario y tributario a través de una medida que tendría que darse de manera urgente, ¿no? Y ese yo creo que es el principal avance que marca, digamos, esta nueva regulación. Los abogados que se dedican a las materias inmobiliarias o financieras van a tener que reportar operaciones sospechosas de sus clientes. El detalle es de que para el GAFI estos abogados son sujetos, deberían ser sujetos obligados porque están sometidos a una situación de riesgo. En la medida que se dan muchos activos a través del mercado financiero, a través del mercado inmobiliario, y los abogados son un costo de transacción, son la bisagra, son los que hacen los contratos, son los que tienen los poderes, la representación, constituyen las empresas. Entonces estos son abogados que deberían formar parte de los sujetos obligados. Eso digamos como punto de partida. Sin embargo, esa motivación, digamos, jurídica, ¿no?, tiene que ver con la persecución, descubrimiento del delito de lavado. Hay que ponderarla frente a estos derechos constitucionales, ¿no? Es el derecho de defensa y es el derecho, digamos, al secreto profesional, ¿no? Incluso es un deber frente al cliente, el derecho al abogado, pero un derecho guión deber, es un deber también frente al cliente, el que solo me puede liberar el cliente. Entonces, desde mi punto de vista, es una ponderación que ni en la recomendación del GAFI ni en la ley está realizada. Por ese motivo que al final del día, tanto el GAFI como la norma terminan diciendo que todo esto siempre y cuando no se viole el secreto profesional, lo que implica decir, en buena cuenta, tengo la intención de que sea sujeto obligado, pero mira, si viola el secreto profesional, que es un derecho y un deber, en cierto modo, entonces prima, ¿no?, el secreto profesional. Entonces al final no hay ponderación ahí, lo que hay a mi juicio es un simple saludo a la bandera. Los abogados creo que van a tener una tendencia natural hacia, digamos, guardar la confidencialidad del cliente y, como ya se ha dicho, ¿no?, firmando acuerdos previos de confidencialidad con fecha cierta, vía notarial, por ejemplo, o simplemente omitiendo el nombre, ¿no?, decirle al cliente, oye, yo te hago el contrato, yo te hago la operación, pero yo no aparezco por ningún lado, mejor pongo un tercero que no sea abogado y en consecuencia no hay deber de reporte de operación sospechosa. Lo que quiero decir es que es una norma mala en su planteamiento, mala en su aplicación práctica y fácil de defraudar, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, no es un avance importante en la lucha contra el lavado. Desde mi punto de vista, esto es uno de los grandes errores del decreto legislativo número 1249, porque se ha modificado para peor, digamos, el decreto legislativo 1106, porque desde el punto de vista de la legislación internacional y la tradición, digamos, comparada y del propio derecho peruano, siempre se han diferenciado dos tipos de conductas en el lavado, ¿no?, los llamados actos de conversión o transferencia, artículo 1 del decreto legislativo 1106, ¿ya?, y los actos de ocultamiento y tenencia, artículo 2 del decreto legislativo 1106. Todo esto podría estar reunido en un solo tipo penal, como en España. En España hay un solo gran tipo penal que incorpora los actos de ocultamiento, tenencia, ¿no?, conversión y transferencia de activos. Acá en Perú se dividió en dos, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, no? Un grupo de conductas, conversión y transferencia, donde para efecto de la sanción se requiere esa finalidad, que es la finalidad del lavador, que es evitar las consecuencias del sistema, porque si yo tengo bienes de origen delictivo, su destino legal es justamente la identificación, incautación y decomiso de los bienes. Y en el caso del artículo 2, no. En el artículo 2 basta con poseer o mantener, digamos, en posesión bienes de origen delictivo independientemente de la finalidad, lo que a mi juicio es peligrosísimo porque rompe la frontera entre lo que es un simple delito de receptación del 194 del Código Penal, el delito de encubrimiento real del artículo 405 del Código Penal y ahora el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, con lo cual muchos de estos casos que hoy se persiguen por el delito del artículo 2 son casos que los abogados podrían alegar que ya no son casos, pues, de lavado, son casos de simple receptación o son casos de simple encubrimiento. Incluso los abogados podrían decir, bueno, entonces, como hay tres normas que en apariencia se podrían aplicar al mismo caso, vamos a la más benigna, ¿no?, porque hay que estar a lo más favorable al reo. Entonces creo que el gobierno se ha equivocado de manera manifiesta, ¿no?, de manera grave,
al eliminar la finalidad que persigue el lavador en el artículo segundo, ¿no? Porque, como digo, está dejando la puerta abierta para la aplicación de penas más benignas, dado que se está rompiendo la frontera entre lo que es lavado, receptación y encubrimiento. Esto, desde mi punto de vista, no resuelve el problema, porque hay una discusión entre abogados, fiscales y jueces en relación a si el delito previo es un elemento del tipo no. Esta norma no resuelve el problema, no lo resuelve, el debate se mantiene, porque el que se haya añadido de que no se requiere la sanción es algo que ya estaba bajo la discusión. Es decir, la norma está un poco clara, porque por un lado tenemos que los artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106 señalan que los activos deben provenir de un delito anterior, es decir, estamos hablando de un elemento del tipo, y por otro lado tenemos el artículo 10, que es una norma procesal que diera a entender de que eso no se requiere probar, ¿no? Entre una norma que tipifica el hecho y exige la conexión con el delito anterior y una norma netamente procesal, desde el punto de vista jurídico prima la norma penal, porque estamos hablando de la definición de lo que es un delito. Una norma procesal no puede definir lo que es un delito. Pero más allá de ello, lo que estamos acá viendo es que hay un delito de conexión. El delito de lavado es un delito de conexión con un delito del pasado, por lo tanto, esa conexión se tiene que probar por lo menos en el plano indiciario. Y eso lo he vuelto a decir el artículo 10, porque el artículo 10 ha dicho que acá se requiere, en la parte final justamente del artículo 10, el 1106, se dice expresamente que el origen ilícito que conoce debía presumir el agente del delito, podría inferirse de los indicios concurrentes en cada caso, indicios, con lo cual hay que probar esa conexión con el delito anterior a través de indicios. Y eso es algo que a mi juicio, digamos, debe de ser así y se mantiene así pese a ese cambio de redacción en el artículo 10, ¿no?